Del Horrocrux, el más siniestro de los inventos mágicos, ni hablaremos ni daremos datos. Un Horrocrux es considerado el objeto más oscuro que existe dentro del mundo mágico, y su creación es considerada el acto más vil que existe dentro de las artes oscuras. Son considerados tan malos que incluso los textos publicados de forma explícita para aprender las formas más terribles de la magia, como el libro que estaba leyendo Hermione, Historia del Mal, no hablan de ellos y evitan tocar el tema. El objetivo de crear Horrocruxes es dividir el alma para alcanzar la inmortalidad, y para lograr esto lo primero que tendría que hacer un mago oscuro es asesinar. El quitarle la vida a otra persona es considerado el acto más malvado que existe y algo que daña el alma terriblemente. Cuando un mago oscuro ya tiene un alma dividida, puede optar por guardar un fragmento de esa alma dentro de un objeto o incluso de un ser vivo. Esto le permitirá resucitarse a sí mismo si su cuerpo es destruido. El primero en lograr crear un Horrocrux fue el antiguo mago oscuro griego Herpo el Loco. Herpo comenzó a profundizar en las artes oscuras, inventando hechizos ilegales y asesinando a mucha gente. Él descubrió que de un huevo de gallina incubado debajo de un sapo salía una serpiente gigantesca, dotada de poderes extremadamente peligrosos: el basilisco. Una criatura oscura que mata instantáneamente a cualquiera que la vea a los ojos. Al descubrir sus poderes, Herpo utilizó a este basilisco para matar a alguien, y luego utilizó esa muerte que dividió su alma para crear el primer Horrocrux de la historia, ya que fue el primero en sobrevivir este proceso con éxito. Aunque no se sabe muy bien si el Horrocrux de Herpo fue destruido de alguna manera, o si sintió remordimiento de sus actos y logró juntar su alma, pero al final murió después de este doloroso proceso, lo que sí sabemos es que únicamente creó un Horrocrux. Si ya de por sí crear un Horrocrux es terrible, crear varios es horripilante, ya que se tienen que cometer múltiples asesinatos y el creador empieza a perder su humanidad. Se empieza a desfigurar físicamente. El único mago tenebroso que ha intentado ir más allá en su camino hacia la inmortalidad, creando múltiples Horrocruxes, es Lord Voldemort. ¿Y cómo logró Lord Voldemort crear cada uno de sus Horrocruxes? Para cerrar con broche de oro el mes de las artes oscuras que celebramos aquí en el canal, hoy quería recordar exactamente cómo fue ese recorrido que hizo Lord Voldemort en su viaje hacia la inmortalidad, dónde y cuándo creó cada uno de sus Horrocruxes. ¡Hoy lo descubrimos! Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en la reunión hoy vamos a descubrir la línea del tiempo completa de la creación de los Horrocruxes de Lord Voldemort. Rebelio. Voldemort quería lograr lo que nunca antes nadie en la historia había logrado: la inmortalidad. Durante su tiempo en Hogwarts, él leyó en algún libro dentro de la sección prohibida de la biblioteca sobre el concepto del Horrocrux, muy probablemente sobre los descubrimientos de Herpo el Loco, y desde ahí estuvo obsesionado con crear múltiples Horrocruxes para alcanzar la verdadera inmortalidad. Para lograrlo buscaba dividir su alma en 7 partes. ¿Por qué 7? Porque el 7 es el número más mágico que existe. No conocemos la fecha exacta de cuándo descubrió esta información, pero lo que sí sabemos es que en julio de 1942, antes de comenzar su 6º año en Hogwarts, y cuando todavía seguía utilizando el nombre de Tom Riddle, él visitó a su tío Morfin Gaunt y descubrió que tenía un anillo muy particular. Un anillo de oro con una piedra negra que estaba grabada con el escudo de armas de la familia Peverell. Este anillo era el objeto más preciado de su abuelo materno, Marvolo Gaunt, o Sir Bolo Gaunt en la traducción español. Y él no lo sabía, pero luego nos enteramos de que este anillo contenía en su interior la piedra de la resurrección, la que le había pertenecido a Cadmus Peverell y que formaba parte de las 3 reliquias de la muerte: la piedra de la resurrección, la capa de invisibilidad y la varita de Sauco. Cuenta la leyenda que si alguien lograba juntar estas 3 reliquias se convertiría en el verdadero maestro de la muerte, algo que Tom Riddle tampoco sabía. Para él, este anillo era importante porque significaba una muestra de su herencia de sangre pura. Tom ya había descubierto que él era un descendiente de Salazar Slytherin y que su padre era un Bill Muggle, algo que lo enfurecía y por eso buscaba matarlo inmediatamente. ¿Y qué mejor manera de matar a 3 pájaros de un tiro que matando a su familia Muggle, robando el anillo que probaría su pureza de sangre y creando un Horrocrux para volverse inmortal? ¿Y cómo sabemos nosotros que este fue su primer paso hacia la inmortalidad? En realidad la fecha es un poco ambigua, porque la traducción al español es un poco diferente. El libro en español nos dice que comenzó a buscar a la familia Gaunt cuando cumplió 16 años. Él nació el 31 de diciembre de 1926, por lo que esa fecha sería el verano de 1943.
pero la versión en inglés nos dice que los comenzó a buscar en el verano de su año número 16. Si nació durante las últimas horas de 1926, su primer año sería 1927, su segundo año sería 1928 y así sucesivamente hasta llegar al verano de 1942, el verano de su año número 16. Y yo creo que para esta fecha ya tenía muy claro su objetivo de querer crear un Horrocrux. Después de descubrir el anillo que tenía Morphine, él quería robarlo para convertirlo en un Horrocrux con una muerte muy significativa, la de su padre y sus abuelos en el camino. Esto eliminaría completamente a su familia Muggle, y además tendría en su posesión un objeto que demostraba que provenía de una familia mágica muy importante. Así que él regresó a la casa de los Gaunt, atacó a su tío, mató a su padre y abuelos, y le alteró la memoria a Morphine para que confesara sobre el asesinato de los Riddle, y fuera enviado a Azkaban por este crimen. Lo que no sabemos es exactamente cuándo convirtió este anillo en su primer Horrocrux. Un Horrocrux no necesariamente tiene que ser creado justo cuando se comete el asesinato. Se puede esperar un cierto periodo de tiempo, así que puede haber sido en julio o agosto de ese año. Pero el problema es que como era menor de edad, él todavía tenía el detector puesto sobre él. Se pudo salir con la suya ese verano porque el asesinato de los Riddle se lo adjudicó a Morphine Gaunt. Pero yo creo que lo más probable es que convirtió el anillo en un Horrocrux justo en el momento en el que regresó a Hogwarts. Porque cuando se reunió con Slughorn a inicios del siguiente año escolar, él ya tenía puesto el anillo. Y como nos dice Dumbledore, lo que más le importaba a Tom saber era si podía crear múltiples Horrocruxes, dividir su alma en 7 partes, por lo que podemos inferir que ya había creado el primero. No veo demasiada utilidad en utilizar un Horrocrux. ¿Se puede dividir el alma una vez? ¿No sería mejor, no fortalecería más dividir el alma en más partes? Por ejemplo, si el 7 es el número mágico más poderoso, ¿no convendría? Por las barbas de Merlín, Tom, 7. Ya has oído a Voldemort. Lo que en realidad quería de Horace era su opinión acerca de qué podría pasarle al mago que creara más de un Horrocrux. Era evidente que esa información no la encontraría en los libros. Hasta ese momento, lo máximo que un mago había logrado era dividir su propia alma en 2. Después de conocer esa información, Tom Riddle ya sabía que crear múltiples Horrocruxes era posible. Y también ya había localizado la Cámara de los Secretos. Vamos a recordar una memoria escrita en su diario, la que Harry Potter descubrió durante su segundo año en Hogwarts. El recuerdo de la muerte de Myrtle Warren y de la expulsión injusta de Rubius Hagrid de Hogwarts. Esta memoria sucede el 13 de junio de 1943, y en ella vemos que Tom Riddle ya había abierto la Cámara de los Secretos, y que el basilisco ya había matado a Myrtle Warren, o Myrtle la Llorona. Ella estaba encerrada en el baño de mujeres llorando porque Olive Hornby la había estado molestando, cuando escuchó la voz de un hombre, Tom Riddle, abriendo la Cámara de los Secretos. Myrtle se enojó y salió a decirle que él no podía estar ahí, pero al salir del cubículo se encontró con el basilisco y lo miró directamente a los ojos, muriendo al instante. Esta fue la muerte que utilizó Tom para convertir su diario en su segundo Horrocrux, aunque no conocemos la fecha exacta de su creación. Tom nos dice que guardó la memoria de su yo de 16 años dentro de su diario, por lo que este Horrocrux debió haber sido creado entre el 13 de junio y el 30 de diciembre de 1943, antes de que él cumpliera 17 años. La muerte de Myrtle Warren casi resulta en el cierre de la escuela, y al ser Hogwarts el único lugar al que Tom consideraba un hogar, yo creo que el objetivo de este Horrocrux era preservar la manera de cómo abrir la Cámara de los Secretos, para que alguien más pudiera deshacerse de los nacidos de Muggles más adelante y Tom pudiera pasar sus últimos años dentro de Hogwarts completamente desapercibido hasta graduarse. Y aunque Tom quería pasar desapercibido, no perdió tiempo investigando sobre las reliquias de los fundadores de la escuela, objetos que desde entonces ya quería encontrar para convertirlos en sus siguientes Horrocruxes. Aunque no podemos conocer con certeza la fecha exacta en la que Tom Riddle le preguntó a Helena Ravenclaw sobre la ubicación de la diadema de su madre Rowena Ravenclaw, Harry Potter nos da una pista. Así que Voldemort engatusó a la Dama Gris para que le revelara el paradero de la diadema perdida, y luego viajó hasta aquel remoto bosque y sacó la diadema de su escondite. Quizá lo hizo nada más marcharse de Hogwarts, antes incluso de empezar a trabajar en Borgini Burkes. Si lo que dice Harry es verdad, entonces Tom Riddle debió de haberse ganado la confianza de la Dama Gris durante su tiempo en Hogwarts.
pero después de aprender sobre los Horrocruxes. Por lo tanto, entre el verano de 1942 y el verano de 1945. Yo creo que lo más probable es que le preguntara durante su último año, cuando estaba buscando otros objetos importantes para convertir en sus siguientes Horrocruxes. Y durante ese tiempo también volvió a visitar la casa de los Gaunt para esconder el anillo, y lo puso dentro de una caja dorada debajo de unas tablas de madera. Como medida de seguridad también lo encantó para que envenenara a cualquiera que se lo pusiera. Y por Harry también descubrimos que Tom viajó a Albania después de graduarse de Hogwarts, en busca de la diadema, y la encontró. Y después, mucho más tarde, esos lejanos y solitarios bosques albaneses debieron de parecerle un refugio idóneo cuando necesitó un sitio donde esconderse. Y allí pasó 10 largos años, sin que nadie lo molestara. Pero después de convertir la diadema en un valioso Horrocrux, no la dejó en aquel humilde tronco, sino que la devolvió en secreto a su verdadero hogar, y debió de ponerla allí la noche que vino a pedir trabajo. Esa noche, cuando regresó a Hogwarts para pedirle a Dumbledore un trabajo como profesor de defensa contra las artes oscuras, él escondió la diadema de Ravenclaw dentro de la sala de los menesteres. Pero eso ocurrió a finales de los años 60, justo después de que Dumbledore se convirtiera en el director de Hogwarts, en algún momento entre los años 1965 y 1970. 10 años antes de que Tom Riddle regresara a Hogwarts, él llevaba por lo menos una década trabajando en Borgin Burkes, con el fin de buscar artefactos muy valiosos con los que pudiera ganar poder, y a los que potencialmente pudiera convertir en Horrocruxes. Un día le tocó visitar a Hepzibah Smith, una descendiente directa de Helga Hufflepuff, y tras conquistarla con sus encantos, ella le mostró sus 2 artefactos más valiosos: la copa dorada de Helga Hufflepuff, que había heredado de su familia, y el guardapelo de Salazar Slytherin, que había comprado de Borgin Burkes. Este guardapelo era particularmente especial, porque la madre de Tom, Merope Gaunt, se lo había vendido al señor Burke por una miseria cuando estaba intentando recaudar dinero antes de que naciera Tom, y el señor Burke se lo había vendido a Hepzibah Smith por una fortuna. Tom sentía que el guardapelo le pertenecía a él, así que 2 días después envenenó a Hepzibah Smith para robarle estos 2 artefactos, y preparó toda una escena para que su elfina doméstica, Hawkie, pareciera la culpable, lo mismo que había hecho con su tío Morfin. Tom Riddle usó la muerte de Hepzibah Smith para crear su tercer Horrocrux, la copa dorada de Helga Hufflepuff. Luego utilizó la muerte de un vagabundo muggle para crear su cuarto Horrocrux, el guardapelo de Salazar Slytherin. Algo que se me hace bastante extraño, porque por lo general Tom reservaba muertes bastante significativas para crear sus Horrocruxes. Su padre para el anillo, la persona a la que mató el basilisco que había escondido Salazar Slytherin dentro de la Cámara de los Secretos para su diario, y una descendiente directa de Helga Hufflepuff para la copa. Y uno pensaría que estaba guardando una muerte igual de significativa para el guardapelo de Salazar Slytherin. Después de todo, ser su descendiente directo era uno de sus más grandes orgullos. Lo único que se me ocurre es que como Salazar Slytherin valoraba tanto la sangre pura y odiaba a los muggles, que Tom quisiera honrar su ideología matando a un muggle. Para Tom todos los muggles eran iguales, tenían el mismo valor, y un vagabundo fue al primero que se encontró probablemente, así que simplemente lo utilizó para dividir su alma. Se estima que estos 2 Horrocruxes debieron de haber sido creados alrededor de 1956 o 1957, aunque la fecha exacta no se sabe. Alrededor de estas fechas sabemos también que Tom Riddle renunció a su trabajo en Borgin Burkes y desapareció. Si lo que nos dijo Harry anteriormente es verdad, entonces sabemos que después de conseguir la copa y el guardapelo, él huyó a Albania para conseguir la diadema de Ravenclaw, y así ir completando su colección de los artefactos de los fundadores, y pasó ahí 10 años sin que nadie lo molestara. Después de esos 10 años, él decidió convertir la diadema en un Horrocrux utilizando la muerte de un campesino, y decidió regresar a Hogwarts para buscar un lugar seguro donde esconder su quinto Horrocrux, la sala de los menesteres. Y en su reunión con Dumbledore ya se puede observar lo mucho que estaban cambiando físicamente a Tom Riddle los Horrocruxes, quien ahora ya empezaba a utilizar el nombre de Lord Voldemort. Aquel ya no era el atractivo Tom Riddle. Era como si el rostro se le hubiera quemado y desdibujado. Sus rasgos tenían un extraño aspecto ceroso y deforme.
y el blanco de los ojos estaba enrojecido. Llevaba una larga capa negra y tenía el semblante tan blanco como la nieve que le recluía sobre los hombros. Alrededor de 1979, Voldemort ya había logrado conseguir un gran número de seguidores, y decidió esconder el resto de sus horrocruxes para asegurarse de que nadie podría derrotarlo. Le entregó el diario a Lucius Malfoy, quien guardaba una colección muy grande de artefactos oscuros, y le indicó que el diario debería de ser introducido en Hogwarts en algún momento para abrir la Cámara de los Secretos. Pero no le dijo que era un horrocrux. Alrededor de ese tiempo también le entregó la copa dorada de Helga Hufflepuff a Bellatrix Lestrange, para que la guardara dentro de su bóveda de altísima seguridad en el banco de magos Gringotts, y decidió guardar el guardapelo de Salazar Slytherin dentro de una cueva cerca del orfanato en el que creció, la que había descubierto durante unas vacaciones para aterrorizar a sus compañeros. Necesitaba a un elfo doméstico para probar todas las medidas de seguridad que había puesto, así que le pidió al prometedor joven mortífago Regulus Black que le prestara a su elfo Kreacher. El plan de Voldemort era dejar a Kreacher dentro de la cueva para que se muriera ahí, pero no tomó en cuenta que los encantamientos antidesaparición no funcionan en los elfos domésticos, y Kreacher fue capaz de escapar y le contó todo a su amo. Esta fue la primera vez que alguien más era consciente de lo que Voldemort quería hacer para alcanzar la inmortalidad. Regulus dedujo que Voldemort había escondido un horrocrux dentro de la cueva y quería destruirlo como venganza por la manera en la que había tratado a Kreacher. Él se sacrificó para conseguir el guardapelo y le ordenó a Kreacher destruir este horrocrux, pero por más que lo intentó, el elfo nunca fue capaz de destruirlo. Lo único que pudo hacer fue esconderlo dentro de la casa de los Black, en donde permaneció hasta que Mundungus Fletcher se lo entregó a Dolores Umbridge. En el verano de 1980, Severus Snape le reveló a Voldemort una parte de la profecía que hizo Sybil Trelawney sobre un niño que tendría el suficiente poder para derrotarlo. Usando la información que le reveló el guardián del secreto de los Potter, Peter Pettigrew, Voldemort escogió la noche del 31 de octubre de 1981 para visitar la casa de los Potter y matar al bebé de la profecía, Harry Potter. Sin embargo, cuando Lily Evans sacrificó su vida para salvarla de su hijo, hizo que se conjurara una protección sacrificial muy antigua que protegía a Harry Potter de la Avada Kedavra de Voldemort. Esto hizo que la maldición de Voldemort rebotara contra él y lo dejara sin un cuerpo. Una parte de su alma fragmentada se adhirió a lo único que pudo encontrar con vida, el cuerpo del bebé Harry Potter, lo que convirtió a Harry en el sexto Horrocrux de Voldemort, o en este caso, pseudo Horrocrux, porque Harry nunca fue preparado con los hechizos necesarios para volverse un verdadero Horrocrux. Voldemort, sin un cuerpo, ahora huyó a Albania, al lugar en donde anteriormente había encontrado la diadema de Ravenclaw, y no fue visto por varios años. Y antes de que Voldemort lograra crear su último Horrocrux, uno de ellos ya había sido destruido sin que él se diera cuenta. El 19 de agosto de 1992, Lucius Malfoy se encuentra con la familia Weasley en el callejón Diagon, y decide esconder el diario entre las pertenencias de Ginny Weasley para asegurarse de que la Cámara de los Secretos fuera abierta ese año. En septiembre, Ginny descubre este diario y empieza a escribir en él. El 31 de octubre, la memoria dentro del diario logra apoderarse completamente de Ginny y abrir la Cámara de los Secretos, liberando al basilisco. Fue hasta el 29 de mayo de 1993 cuando Harry Potter logra descubrir cómo entrar a la Cámara de los Secretos, y logra destruir el diario utilizando un colmillo de basilisco. Sin saberlo, Harry logró destruir uno de los preciados Horrocruxes de Voldemort, y Voldemort logró crear su último Horrocrux en el año 1994. Él estaba escondido en Albania después de su fracaso al intentar robar la piedra filosofal, cuando un día fue visitado por su antiguo sirviente Peter Pettigrew, también conocido como Cola Gusano. Él fue quien lo ayudó a reunir los ingredientes que necesitaba para conseguir un cuerpo bastante rudimentario, y para esas fechas ya tenía también junto a él a su serpiente mascota, Nagini. En junio, ellos encontraron a Berta Jorkins, una empleada del Ministerio de Magia que trabajaba en el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, y que estaba de vacaciones en Albania visitando a sus familiares. Voldemort fue capaz de extraerle la información del torneo de los Tres Magos que se celebraría en Hogwarts ese año, y después, como ya no le era de mucha ayuda, la asesinó, y utilizó su muerte para convertir a Nagini en su séptimo Horrocrux. La historia de cómo Albus Dumbledore y Harry Potter lograron destruir todos los Horrocruxes restantes, ya se la saben.
todos fueron destruidos entre los años 1996 y 1998. Y después de la batalla de Hogwarts, el conocimiento de cómo crear un Horrocrux simplemente fue perdido para siempre, ya que nadie vivo, a excepción de Hermione Granger, lo conoce. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de estos artefactos que Voldemort convirtió en sus Horrocruxes es su favorito? El mío definitivamente es la diadema de Ravenclaw, y hasta la fecha sigo enojada de que la destruyera. Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Este video definitivamente fue muy difícil de hacer. Así que si les gustó este video, por favor denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyarme con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir por qué Voldemort tenía que usar a Nagini para matar a Snape, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.